En esta ocasión les voy a hablar sobre técnicas de neurorrafia. Los nervios periféricos constituyen las estructuras que conectan los tejidos diana con el sistema nervioso central, conduciendo los impulsos nerviosos tanto aferentes como eferentes. Las lesiones de los nervios periféricos son frecuentes, con una prevalencia cercana al 3%. Su pronóstico se ha transformado gracias a los progresos de la microcirugía. Sin embargo, se debe reconocer la dificultad del tratamiento secundario y la posibilidad de que se produzcan secuelas funcionales. Las lesiones de nervio periférico, si bien no comprometen la viabilidad del miembro afectado, sí pueden llegar a comprometer gravemente su funcionalidad. Es por eso que, de no recibir un tratamiento oportuno en tiempo y forma, las consecuencias pueden llegar a ser nefastas. Dichas lesiones pueden ser consecuencia de muy diversas etiologías, tales como heridas incisas o contusas, tracción, compresión e isquemia, y más raramente lesiones eléctricas, térmicas, por irradiación o por inyección intraneural. Las lesiones nerviosas se pueden clasificar en heridas incisas limpias, heridas incisocontusas sucias y lesión por tracción cerrada. Los nervios periféricos son estructuras viscoelásticas con capacidad para responder a las situaciones de tensión. El estiramiento superior de un 20 a un 60% de su longitud puede provocar rotura, y con tensiones menores de un 20% ya dan lugar a situaciones de isquemia. Las neuronas están constituidas por unas prolongaciones dendríticas a través de las cuales se recibe el estímulo nervioso. Un soma neural en el cual se encuentra el núcleo celular y en el que se desarrollan los distintos procesos metabólicos. Y una prolongación distal de dicho soma es lo que constituye el axón o cilindroeje. La unidad básica del nervio son los axones, los que junto con el tejido conjuntivo y las células de la neuroglía conforman la estructura básica del nervio. Cuando se produce una lesión a este nivel, la desconexión con el soma, se producirá una degeneración del segmento distal. Los axones a su vez se encuentran recubiertos por un tipo de células gliales denominadas células de Schwann, las cuales los rodean formando una vaina y en el caso de las fibras nerviosas mielinizadas sintetizan la mielina. El axón y las células de Schwann se encuentran inmersos en una capa de tejido conectivo denominada endoneuro. El conjunto de varios de estos axones constituyen un fascículo y se encuentran recubiertos por una capa delgada, densa y resistente de tejido conectivo denominada perineuro. Los fascículos nerviosos a su vez se encuentran agrupados formando el nervio y están recubiertos por una capa laxa y superficial de tejido conectivo denominada epineuro. La función del endoneuro es proteger y nutrir las fibras nerviosas. El perineuro está relacionado principalmente con ofrecer resistencia a la tensión. Y el epineuro, que es la capa en la cual se encuentran los vasos sanguíneos principales, la vasa nervorum, desde los cuales se distribuye la irrigación a un sistema longitudinal intraneural, es decir, ayuda a proteger y nutrir los fascículos. Los nervios periféricos presentan variación de los distintos fascículos en cuanto a cantidad y grosor. Eso lo podemos ver en una sección transversal del nervio radial en distintos niveles de su recorrido. El conocimiento de la fisiopatología de la lesión del nervio periférico es fundamental. Después de la lesión del nervio periférico se generan dos procesos grandes. El primero es la degeneración y se continúa con la regeneración. La degeneración nerviosa se produce cuando hay sección del axón. En este caso se produce una interrupción de la comunicación de la porción distal. Hay dos tipos de degeneración nerviosa.
La degeneración nerviosa primaria es aquella que se produce proximal a la lesión. Se produce de forma retrógrada. Y la degeneración nerviosa secundaria es aquella que se produce distal a la lesión, se da de forma anterógrada y es la que se conoce como degeneración walleriana, distal a la lesión, en la cual hay fagocitosis de mielina por macrófagos y células de Schwann. Después de la degeneración se produce la regeneración nerviosa. Este proceso inicia en promedio de 3 a 4 semanas y el axón está íntegro. El tubo endoneural debe estar ocupado por células de Schwann. Para el crecimiento es necesario que se genere el brote reparativo del muñón que crece a razón de 1 milímetro al día. Si la lesión es grave, no va a haber tubo endoneural, no se va a producir el brote reparativo y eso va a llevar a la formación de un neuroma. En estos gráficos vemos la secuencia de la degeneración y regeneración neural. En A vemos el daño axonal traumático. En B, la degeneración walleriana. En C, la formación del cono de crecimiento. Y en D, el reestablecimiento de la función nerviosa. Encontramos dos clasificaciones fundamentales de las lesiones nerviosas, las cuales poseen factor pronóstico y por lo tanto debemos conocerlas para plantear el tratamiento de dichas lesiones. La primera clasificación fue realizada en 1943 por un cirujano ortopédico inglés, John Seddon. La clasificación de Seddon describe 3 grados lesionales en orden creciente de gravedad: neuropraxia, azonosmesis y neurosmesis. Esta clasificación fue completada posteriormente por Sunderland en 1951, el cual agregó 2 grados más a las 3 anteriores, colocándolas por gravedad entre la azonosmesis y la neurosmesis. Cada categoría de lesión nerviosa puede reconocerse clínicamente y proporcionar alguna guía para el pronóstico de la lesión y la mejor forma de tratamiento clínico. En la neuropraxia se da una interrupción de la conducción nerviosa en el sitio de la lesión, conservándose la anatomía de todo el nervio, incluido el axón. Se produce un daño de mielina local y por lo tanto no se produce el proceso de degeneración walleriana. Ocurre de preferencia por compresión y en las fibras motoras de mayor diámetro. Al examen físico presenta pérdida de la función motora con sensibilidad normal. El trofismo muscular se mantiene normal. El estudio electrodiagnóstico, la excitabilidad del nervio distal a la lesión está conservada. La velocidad de conducción motora es normal distal a la lesión. Se presenta una recuperación espontánea y completa en promedio entre 2 y 8 semanas. En la axonosmesis tipo 4 se produce pérdida de endoneuro y perineuro. El tiempo de recuperación está condicionado por el nivel de la lesión, la velocidad de crecimiento axonal y la duración de la denervación distal. Puede haber un déficit residual atribuible a la degeneración axonal retrógrada y degeneración de las fibras musculares por denervación prolongada. En la axonosmesis tipo 4 se produce pérdida de endoneuro y perineuro. El tiempo de recuperación está condicionado por el nivel de la lesión, la velocidad de crecimiento axonal y la duración de la denervación distal. Puede haber un déficit residual atribuible a la degeneración axonal retrógrada y degeneración de las fibras musculares por denervación prolongada. En la azonosmesis, la reinervación se producirá desde proximal a distal, según un orden anatómico. La velocidad en promedio en adultos es de 1 milímetro al día y en niños varía de 3 a 5 milímetros al día. La neurosmesis es la lesión de mayor gravedad. Consiste en la pérdida de continuidad del nervio, lo cual producirá una pérdida completa de su función por pérdida total de la conducción nerviosa. Esto por ruptura completa de todos los elementos de la fibra nerviosa, sin conservación del cilindro endoneural.
Esta lesión no permite la regeneración espontánea y da inicio a la regeneración waleriana. Las causas más frecuentes de este tipo de lesión son heridas abiertas y traumatismos de energía alta y media que llevarán a una fibrosis intraneural. El examen físico es indistinguible clínicamente de la zoonotmesis excepto por la evolución, cuando no se produce recuperación en los plazos esperados. El estudio electrodiagnóstico muestra denervación completa y ausencia de conducción en el sitio de la lesión. No hay regeneración espontánea, por lo que la reparación quirúrgica es la única posibilidad de recuperación. La fibrosis en las zonas de cicatrización, así como la mala orientación de los fascículos entre los dos cabos, dificultará el paso de los conos de crecimiento, imposibilitando la recuperación y dando lugar a complicaciones tales como neuromas. Es por eso que cualquier técnica quirúrgica deberá ser lo más minuciosa y precisa posible para conseguir la mejor coaptación de los fascículos con la menor fibrosis. Neurorrafia es el restablecimiento de la continuidad de un nervio seccionado. Se utiliza en aquellos casos en que el nervio ha sufrido una neurotmesis. Sutura primaria es aquella que se realiza en los primeros 5 días. La sutura primaria diferida es aquella que se realiza entre el día 5 y el día 21. Y la sutura secundaria es aquella que se realiza después de los 21 días de la lesión. En estos casos hay que hacer resección del neuroma proximal y del glioma distal. El objetivo de toda reparación nerviosa será conseguir una reparación libre de tensión, ya que esta da lugar a fibrosis que actúa como un obstáculo para el paso de los axones y por lo tanto llevará a una falta de recuperación. Para comprobar esto, se realiza una aproximación de los bordes mediante una sutura epineural con nylon 8 ceros, y si ésta no se desgarra ni produce isquemia de los bordes, la sutura es factible con dicha tensión. Las técnicas quirúrgicas se basan en 3 puntos principales. La primera, preparación de los muñones del nervio. La segunda, aproximación de estos extremos nerviosos sin someterlos a excesiva tensión, haciendo coincidir cada muñón o fascículo con su homólogo correspondiente. Y la tercera, sutura de los extremos para mantener la coaptación sin tensión. La neurorrafia se realiza bajo anestesia general por la duración de la intervención y por la necesidad de hacer otras incisiones en otras partes del cuerpo, como por ejemplo para la obtención de injertos nerviosas. No está indicado el uso de relajantes nerviosos para permitir la estimulación nerviosa. La exposición de los nervios en los miembros debe ser exangüe. El uso del torniquete produce isquemia en la conducción. Este se establece en 15 minutos y se mantiene un bloqueo de la conducción completo temporal durante 30 minutos. Si hay torniquete, este se debe relajar antes de la reparación nerviosa. La neurorrafia se realiza después de haber reparado otras estructuras como tendones y vasos sanguíneos. Se debe realizar infiltración de la línea de incisión con un anestésico local antes de la incisión de la piel. Para llevar a cabo la sutura nerviosa, la incisión cutánea debe prolongarse tanto proximal como distal. Luego, resecar las zonas necróticas y cicatriciales y marcar los extremos mediante puntos epineurales que nos eviten la rotación de los cabos. La correcta orientación de los cabos puede lograrse mediante la orientación de los fascículos y por la disposición de los vasos epineurales en la superficie, haciendo coincidir ambos. En la realización de la neurorrafia se debe intentar evitar o reducir al mínimo la manipulación de los cabos con pinzas y agujas, ya que dichos traumatismos darán lugar a fibrosis tardía. Es por ello que la tendencia actual es reducir al mínimo la cantidad de puntos de sutura al nervio, combinando estos con la aplicación de adhesivos de fibrina. El tipo de sutura más usado en microcirugía es el nylon, debido a que tiene mínima reacción tisular y buena capacidad para sostener nudos. Es una sutura sintética, no absorbible, monofilamento, tiene resistencia tensil duradera, pierde un 15% de resistencia al año. Las suturas más usadas son nylon 9 ceros y 10 ceros.
Estas microagujas deben ser de punta redonda y generalmente se usan de 3/8 de círculo. Tenemos dos tipos de neurorrafia, la neurorrafia término-terminal y la neurorrafia término-lateral. La neurorrafia término-terminal es la sutura directa entre ambos cabos del nervio lesionado. Es la técnica de elección siempre que sea posible. Dentro de las indicaciones tenemos aquellas lesiones nerviosas limpias y completas. Que el gap entre los cabos se deba únicamente a la retracción elástica, generalmente menor de 2 centímetros. La mayor dificultad técnica de la neurorrafia término-terminal consiste en conseguir una correcta coaptación de los extremos sin alteraciones rotacionales y sin tensión. La neurorrafia término-terminal se puede realizar a través de 3 técnicas: la neurorrafia epineural, la neurorrafia perineural o fascicular y la neurorrafia epiperineural, que es la combinación de las dos anteriores. Para la realización de una sutura epineural se recomienda usar nylon 7 ceros y para la sutura perineural nylon 9 ceros. En la literatura existe controversia sobre qué tipo de sutura es la mejor. Algunos autores como Tupper dicen que no existe una diferencia demostrable entre los resultados de la sutura epineural y perineural. Klein y Hudson dicen que la sutura fascicular debe ser reservada solo para aquellos nervios oligofasciculares. Orgel refiere que la sutura epineural es la técnica de elección para la mayoría de las laceraciones nerviosas agudas, debido a que es más fácil, más rápida y tiene una menor manipulación de las estructuras nerviosas internas. La ausencia de material de sutura en el interior del tejido de sostén del nervio va a llevar a la reducción en la formación de neuromas y esto va a favorecer la regeneración nerviosa. Para la mayoría de los autores, la neurorrafia término-terminal epineural es la técnica de elección. Esta sutura une el epineuro proximal y distal. Se debe resecar el tejido cicatricial hacia atrás hasta obtener paquetes sanos. Esto se realiza con hoja de bisturí número 11. El muñón proximal de la izquierda vemos cómo espera un corte final marcado por la línea de puntos y vemos la colocación de la sutura epineural en el muñón distal. El riesgo con esta neurorrafia es que deja los fascículos sueltos dentro de la neurorrafia y existe un riesgo potencial de que la alineación de los fascículos sea incorrecta. En la neurorrafia se sutura el epineuro mediante puntos sueltos con nylon, prestando atención a los vasos superficiales para determinar la orientación rotacional de los cabos. Al no traumatizar con la sutura ni el perineuro ni el endoneuro, ni precisar la disección de los fascículos, la formación de fibrosis y neuromas posterior es menor. Se sutura el epineuro proximal y distal con puntos simples usando nylon 7 u 8 ceros con punta redonda. Primero se realizan 2 suturas laterales usando nylon 8 ceros, dejando los extremos largos. Luego se realiza la sutura del epineuro anterior con 3 a 4 puntos simples usando nylon 7 ceros. Luego se rota el nervio mediante la manipulación de las suturas laterales para la sutura del epineuro posterior, colocando de 3 a 4 puntos simples con nylon 7 ceros. La neurorrafia perineural o fascicular se desarrolló con la idea de mejorar el afrontamiento de los fascículos y buscar así una mejor recuperación. En esta neurorrafia perineural se realiza la sutura de cada fascículo de forma individual. Tras preparar los cabos nerviosos, se abre el epineuro longitudinalmente y se realiza una neurolisis interna disecando los distintos fascículos para después suturarlos uno a uno con un monofilamento. Después de realizar la neurorrafia fascicular, existe controversia sobre si se deben colocar o no algunos puntos de sutura en el epineuro. Dentro de los que lo defienden refieren que colocarlos mejora la vascularización y dentro de los que no refieren que con eso disminuyen la fibrosis.
Para la realización de la neurorrafia perineural, la adventicia se rechaza hacia atrás en cada muñón para exponer el verdadero epineuro. Se debe buscar correspondencia entre los muñones nerviosos. Para lograr esto, miramos los diferentes tamaños de los fascículos y la orientación de los vasos sanguíneos epineurales. Y se pueden marcar los extremos mediante puntos epineurales que nos eviten la rotación. Los paquetes coincidentes, identificados por su tamaño y posición, se confrontarán uno con otro mediante sutura perineural nylon 10 ceros. En el caso del nervio mediano se suturan en promedio de 8 a 9 paquetes. Si queda contención, se deben utilizar injertos nerviosos. La neurorrafia epiperineural es una variante en la que la sutura enlaza en la misma pasada tanto el epineuro como el perineuro. La sutura se realiza usando nylon 10 ceros, se colocan puntos laterales que facilitan la rotación de los cabos y luego puntos simples en la cara anterior y en la cara posterior. En el caso del nervio mediano en la muñeca se realizan en promedio de 18 a 20 suturas epiperineurales. Algunos autores como Orgel refieren que los resultados de la neurorrafia epiperineural son iguales o levemente inferiores a la neurorrafia epineural, además de ser técnicamente más difícil, por lo que recomienda la sutura epineural. Ante la pregunta si se debe realizar sutura directa o un injerto, siempre que se pueda se va a preferir usar una sutura directa término-terminal, siempre y cuando el defecto después de la resección sea pequeño, menor de 1 centímetro, haya poca movilización del nervio para cerrar dicho defecto, que quede sin tensión y sin excesiva flexión de las articulaciones adyacentes. Si todo esto se cumple, se va a preferir realizar una sutura directa término-terminal. En caso contrario, se debe considerar usar el uso de injertos nerviosos. Una vez que el tronco ha sido cortado, se produce un retroceso elástico dentro de los muñones nerviosos. Y es mucho más fácil superar este efecto sin ninguna tensión indebida sobre el nervio cuando la neurorrafia se realiza en los primeros días después de la lesión. Entre más se demore, es más probable que la reparación requiera un injerto nervioso, ya que los muñones quedan incluidos en el tejido cicatricial y aumenta la colagenización dentro de los muñones nerviosos. Una prueba sencilla para valorar idoneidad de una sutura directa de un tronco nervioso en la muñeca o en el antebrazo consiste en pasar una sutura epineural con nylon 7 ceros con la muñeca en flexión no más de 30 grados. Si esta sutura aproxima los muñones proximal y distal sin producir desgarros en el epineuro y sin producir blanqueamiento de los vasos epineurales, entonces sí se puede realizar la neurorrafia directa. Si no se cumple, se debe realizar un injerto nervioso. El injerto nervioso es la técnica de elección en los casos en los que no es posible realizar una neurorrafia sin tensión debido al defecto existente. Consiste en unir ambos cabos nerviosos interponiendo entre ellos un segmento de nervio donante sano. Los nervios utilizados como injertos deben cumplir una serie de características como ser nervios fácilmente accesibles para su extirpación y cuyo déficit ocasione poca morbilidad. Se usan por lo tanto normalmente pequeños nervios sensitivos, siendo el más usado el nervio sural, que nos permite obtener injertos de hasta 30 centímetros de longitud. En la fotografía vemos un ejemplo de un injerto de nervio sural para el nervio mediano. Otros nervios que también pueden plantearse como injertos nerviosos son el safeno interno, el nervio cutáneo lateral del muslo, el nervio cutáneo antebraquial o los peroneos. La sutura del injerto debe seguir los mismos principios que la neurorrafia término-terminal, realizando la sutura entre los extremos del nervio lesionado y los del nervio donante injertado. Se debe reducir al mínimo la manipulación de los cabos para prevenir la fibrosis y la retracción.
Para conseguir una sutura sin tensión hay que tener en cuenta que el injerto sufrirá cierta retracción, por lo que se recomienda que este sea al menos un 10% mayor que el defecto a reparar. Tradicionalmente se ha recomendado que el nervio injertado se invierta, es decir, la zona proximal se coloque en la zona distal para reducir la dispersión de los axones a través de las ramas del injerto. Otra de las dificultades de la técnica es la diferencia de calibre entre el nervio a reparar y los nervios utilizados como donantes, generalmente de menor diámetro. Para solucionar esto, el nervio injertado se secciona en varios segmentos de la longitud deseada para que el conjunto de estos así coincida con el diámetro del nervio a reparar. Esto se conoce como cablear el injerto. Cuando han transcurrido varios días, siempre es necesario realizar alguna resección, aunque solo sea de 1 milímetro del muñón nervioso, incluso en los casos de una sección limpia, en el caso de un cuchillo, hoja de afeitar, hoja de bisturí o vidrio. La tubulización es otra técnica para solventar un defecto nervioso durante la cirugía de reparación. Consiste en interponer entre los cabos nerviosos un segmento de conducto que sirva para guiar la regeneración axonal a través del mismo. Se han desarrollado injertos nerviosos sintéticos como los túbulos de ácido poliláctico y poliglicólico, y también tenemos sustitutos biológicos como los injertos venosos, que producen poca reacción inflamatoria y cumplen esa función de guía. Como limitación, estas técnicas solo pueden usarse en defectos pequeños menores de 3 centímetros. Uno de los factores más relacionados con la recuperación funcional es el tiempo hasta la reinervación del órgano diana. La disminución progresiva del número de placas motoras en el número de nervado se relaciona directamente con una menor capacidad de recuperación. En lesiones muy proximales, como por ejemplo las lesiones del plexo braquial, el tiempo necesario para conseguir la reinervación a nivel de las zonas más distales del tronco nervioso pueden llegar a ser muy prolongadas, afectando la capacidad de reinervación. Es así como la transferencia nerviosa o neurotización es una técnica quirúrgica utilizada casi exclusivamente en lesiones de localización proximal. La transferencia nerviosa o neurotización es una técnica que nos permite disminuir el tiempo de reinervación a partir de fascículos provenientes de otro tronco nervioso sano. El nervio donante puede emplearse por completo cuando su déficit causa poca morbilidad o únicamente varios de sus fascículos en caso contrario, para lo cual se realiza una disección intrafascicular en el nervio donante sano, seleccionando uno o varios de sus fascículos de este que no posean una función esencial, lo cual puede comprobarse mediante el uso de un neuroestimulador. Una vez identificado, se realiza una neurorrafia terminolateral de estos con el cabo distal del nervio seccionado. Se acorta por lo tanto así la distancia que necesitan recorrer los axones hasta el órgano diana, restableciéndose así la inervación en menor tiempo y por lo tanto con mejor pronóstico de recuperación. Un buen ejemplo es la transferencia de fascículos del nervio cubital que da la inervación al flexor cubital del carpo a la rama musculocutánea del nervio del bíceps para recuperar la flexión del codo en pacientes que han perdido esta por lesión a nivel del plexo braquial. Ante la pregunta sobre cuál neurorrafia es mejor, una neurorrafia término-terminal versus una neurorrafia término-lateral, han realizado algunos estudios que evalúan esta diferencia en ratas, como por ejemplo este estudio realizado por el doctor Fausto Viterbo. En la introducción establece que para reparar las lesiones de los nervios periféricos, la neurorrafia término-terminal se utiliza con frecuencia debido a que restablece la conexión entre el extremo proximal y distal. El problema es que en algunas ocasiones el extremo proximal del nervio puede perderse o no estar disponible.
En estos casos se debe considerar realizar una neurografía lateroterminal o terminolateral, como lo propone Viterbo. El objetivo de este artículo fue comparar la eficiencia de tres técnicas diferentes de neurografía. Realizó neurografía del nervio peroneo en ratas con el mismo nervio donante, el nervio peroneo. Realizó neurografía terminolateral, lateroterminal y terminoterminal. En los métodos se dividieron 80 ratas en 5 grupos. Un grupo fue el grupo control en el cual el nervio no tuvo intervención. El segundo grupo fue el grupo de extremo a extremo. En este grupo se cortó el nervio y se alargó con un injerto nervioso con 2 neurorafias de extremo a extremo. El tercer grupo fue el grupo de extremo a lado. En este grupo se cortó el nervio y se suturó el injerto en el lado lateral del nervio. El cuarto del grupo fue el grupo del lado a extremo. En este se cortó el nervio y se suturó al injerto con neurorrafia de extremo a extremo. Y el quinto grupo es el grupo denervado, en el cual se cortó el nervio y se enterraron ambas terminaciones en el músculo. Para realizar la evaluación se analizó los senderos, se realizaron pruebas de electromiografía, masa corporal, masa del músculo tibial craneal, morfometría de fibras nerviosas y musculares. En el grupo control quedaron 10 animales. El nervio peroneo se diseccionó sin sección nerviosa ni neurorrafia. En el grupo de denervación quedaron 10 animales. En este grupo se seccionó el nervio peroneo, se giró 180 grados el extremo distal y se fijó en el músculo adyacente. El extremo proximal fue atravesado a través del músculo glúteo y se fijó al exterior para evitar la contaminación del nervio motor. En el grupo de extremo a extremo quedaron 20 animales. El nervio peroneo fue cortado y reparado con neurorrafia de extremo a extremo con una interposición de un injerto de nervio sural de 1 centímetro. En el grupo de extremo a lado quedaron 20 animales. En este grupo se seccionó el nervio peroneo y se suturó el extremo proximal a un injerto de nervio sural de 1 centímetro. El extremo distal se enterró en el músculo adyacente y el injerto de nervio se suturó en el lado lateral del nervio peroneo distal 0.5 centímetros distante de su extremidad con 2 puntos de sutura mono nylon 10 ceros. En el grupo de extremo a extremo quedaron 20 animales. En este grupo se seccionó el nervio peroneo, se suturó un injerto de nervio sural de 1 centímetro en el extremo proximal y se fijó el extremo distal del injerto en el músculo adyacente. El extremo distal del peroneo se suturó a la cara lateral del injerto de nervio distante 0.5 centímetros de su extremo. En estas imágenes podemos ver los 4 grupos. Todas las suturas utilizaron 2 puntos de una sutura mononylon 10 ceros. Un médico realizó el análisis de la pista de caminar de manera ciega a los 90 y 180 días después de la operación. Los animales previamente entrenados caminaron en una rampa de 9 centímetros de ancho por 78 de largo, con el piso cubierto con una tira de papel blanco del tamaño apropiado después de que sus patas traseras fueran pintadas con tinta negra para marcar la huella del papel. En los resultados se encontraron mayor masa en el grupo de control. Los resultados fueron similares en los grupos manejados con neurorrafia término-terminal, término-lateral y lateroterminal. El grupo denervado demostró menor masa muscular. Los resultados morfológicos de todos los fragmentos nerviosos transversales sometidos al análisis del número de fibras nerviosas en área y diámetro en un microscopio óptico no demostraron diferencias significativas en los grupos de control, neurorrafia término-terminal, término-lateral y lateroterminal.
Los resultados de este estudio experimental demuestran que no existen diferencias funcionales o histológicas entre los diferentes tipos de neurorrafia. Además, las neurorrafias terminolateral y lateroterminal se pueden utilizar de forma segura para las mismas indicaciones de una neurorrafia terminoterminal, con una morbilidad más baja y cuando el extremo proximal no esté disponible. Como conclusión, el modelo experimental utilizado demostró que no había diferencias funcionales o histológicas en las técnicas de neurorrafia terminolateral, lateroterminal y terminoterminal. Otra pregunta a resolver es sobre la colocación de los injertos nerviosos, si hay alguna diferencia entre ponerlo de forma ortodrómico o antidrómico. Este estudio realizado en el 2019 evalúa esta diferencia en un estudio experimental comparativo en conejos. Como introducción, refieren que aunque muchos cirujanos han descrito anecdóticamente invertir la polaridad del autoinjerto con la intención de mejorar la regeneración, la orientación óptima del injerto de nervio autógeno sigue siendo controvertido. El objetivo de este estudio era comparar los resultados de los injertos nerviosos de forma ortodrómica y antidrómica para aclarar el efecto de la polaridad del injerto nervioso. El resultado de cualquiera de las formas de injertos nerviosos con el de una reparación nerviosa terminoterminal. En los métodos fueron seleccionados 26 conejos. 14 conejos se les produjo un defecto de 1 centímetro en el nervio tibial. Se les realizó un injerto de nervio ortodrómico en un lado y un injerto de nervio antidrómico en el otro, utilizando un segmento del nervio peroneo de 1.2 centímetros de largo. 12 conejos, el nervio tibial se cortó por completo y luego se reparó microscópicamente con neurorrafia terminoterminal en un lado, pero no se trató en el otro. Se realizaron estudios electrofisiológicos en todos los animales a las 8 semanas después de la cirugía y se tomó muestra de los nervios ciáticos. En estas imágenes vemos cómo se reconstruye un defecto del nervio tibial utilizando un segmento del nervio peroneo colocado ortodrómicamente en un lado y antidrómicamente en el otro. El nervio tibial se cortó por completo y luego fue reparado microscópicamente con neurorrafia terminoterminal. El resultado de la regeneración nerviosa se evaluó electromiográficamente. El nervio tibial fue estimulado con un electrodo de aguja y el potencial de acción muscular compuesto fue grabado. El potencial de acción motora fue visible en todos los conejos tratados con reparación nerviosa, pero solo en la mitad de los conejos tratados con injerto nervioso. No hubo diferencia significativa en el potencial de acción motor, velocidad de conducción nerviosa o número total de acciones entre los grupos de injerto nervioso ortodrómico y antidrómico. En este gráfico vemos la comparación del número total de acciones entre el injerto de nervio ortodrómico, el injerto de nervio antidrómico y los grupos de reparación nerviosa. En un injerto de nervio ortodrómico que incluye ramas nerviosas, los axones regenerados que pasan a través del sitio reparado proximal pueden brotar en ramas. Sin embargo, en un injerto de nervio antidrómico, debido al área de sección transversal más pequeña del distal que del extremo proximal del segmento del nervio injertado, pasan menos axones a través del sitio de reparación proximal. Por lo tanto, el número total de acciones que pasan por los sitios de reparación respectivos en los dos injertos nerviosos es el mismo. En ambos grupos, el resultado fue significativamente peor que el del grupo de reparación nerviosa. No hubo diferencias significativas en la evaluación electromiográfica o histológica entre los injertos nerviosos ortodrómico y antidrómico. La reparación nerviosa directa con tensión moderada puede ser un tratamiento más efectivo que el injerto nervioso. Como conclusiones, las lesiones nerviosas son relativamente frecuentes en nuestra especialidad. Dada su dificultad técnica y las posibles secuelas, suponen un importante reto terapéutico. La técnica de elección dependerá del tipo de lesión, localización, tiempo de evolución, así como el defecto que sea necesario reparar.
Lesiones cerradas, el tratamiento conservador será la norma a la espera de recuperación espontánea. Lesiones abiertas, la sutura abierta obtiene los mejores resultados siempre que se realice sin tensión. Cuando esta no es posible, los injertos nerviosos autólogos constituyen la técnica de elección. Muchas gracias.